al frente de ese programa tan importante que fue el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe. Ha trabajado durante muchos años en las cuestiones de empleo y desarrollo, en la OIT, largas estadías en Ginebra. Actualmente, si yo estoy en algo incorrecto, me corrige, doctor, es asesor del presidente de Chile y, como les decía, es una referencia obligada, ineludible, para la cabal comprensión de los mercados del trabajo y del sector informal. Es una autoridad en los estudios sobre informalidad y esta larga carrera nos ha permitido a nosotros contar con innumerables artículos, con libros, con una clara visión de lo que son los proyectos de estudios de trabajo, y a lo largo de toda esta vida de investigación, pues esos libros se convierten en guías muy importantes para todos los estudiosos del mercado de trabajo. Es un privilegio tener aquí esta mañana al doctor Tocman y pues sin más preámbulo le dejo la palabra. Sea usted muy bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la generosa presentación. Una sola corrección: no soy asesor del presidente actual, fui asesor del presidente Lagos. Hace una diferencia para mí, al menos. No sé si para ustedes, pero… Bueno, yo voy a hacer una presentación que básicamente me quiero referir a tres temas. Primero, el tema de qué entendemos por informalidad. Segundo, qué es esto de la economía informal, aunque ya se ha dicho tanto, creo que podemos dedicarle unos minutos a eso. Y tercero, hablar algo sobre qué se hace con esto y cómo hay tantas políticas que se están haciendo. Yo creo que mi contribución básicamente puede centrarse en ordenar un poco lo que se está haciendo, en el sentido de cuáles son las políticas preferidas en los países. Si no les molesta, yo me puedo pasear por acá. Voy a llevar el libreto. Bueno, primero, ¿qué entendemos por informalidad? Se han dado muchas definiciones, seguimos todos hablando de informalidad. Lo que tiene de bueno que es como el chicle, ¿no? Se estira, se encoge según el gusto del consumidor. Y yo creo que esa es una de las características de este concepto, que en el fondo está batiendo, yo creo, uno de los récords, por lo menos de los que yo tengo memoria, y como soy histórico, soy otras cosas más que me han dicho acá, me las llevo recorridas. Y yo creo que así es un concepto que lleva desde la definición formal, primera, casi 4 décadas. Claro, o sea, cambia para muchos, digamos, tiene significados muy diferentes según el que está hablando o el que está trabajando con el concepto. Eso hace que ayude a que dure mucho tiempo. También ayuda un poco a la confusión, porque llega a momentos en que creemos que hablamos de lo mismo y estamos hablando de diferentes cosas. Pero creo que ese es uno de los méritos del concepto, y como todo concepto que dura mucho tiempo en ciencias sociales tiende a confundir algunas cosas. ¿Qué entendemos por informalidad? Yo creo que voy a dar 5 definiciones que me parece a mí son las más usuales, que todo el mundo conoce, que se ha referido acá en el seminario. La primera es la contribución original de la OIT, que es los trabajadores pobres. Esto es comienzo de los años 70. La OIT mandaba misiones a los países, pedidas por los países, dentro del Programa Mundial del Empleo, sobre cuál era el problema de empleo y qué se hacía. Y la primera misión, por suerte, no fue la primera, sino que fue la segunda en realidad,
fue dirigida por Richard Joly y Hans Singer, dos distinguidos profesores de la Universidad de Sussex. Llegaron a Nairobi a buscar trabajadores pobres, porque de eso se trataba, a buscar los desempleados para los cuales había que crear empleo. Y, oh sorpresa, no se encontraron con ningún desempleado, sino con toda la gente trabajando. Y por eso se llama trabajadores pobres, porque tenían que hacer algo para ganar algún ingreso para sobrevivir. No se podían dar el lujo de estar desempleados, y esto era desde los grandes mercados abiertos hasta muy pequeñas actividades productivas. Y por eso recibe el nombre fundamentalmente de trabajador pobre, y ahí no hubo discusión. O sea, en realidad el enfoque es el empleo y la unidad de análisis es la unidad productiva. Y en eso había claridad. Obviamente en ese tipo de unidad productiva hay gente que es precaria, pero la definición original va en esa dirección. Hay una relación funcional y hay obstáculos para un crecimiento evolutivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que hay obstáculos para que este tipo de actividades acumule y crezca. Y por lo tanto hay un nivel de estabilidad en la pobreza bastante marcado. Como se dijo ayer, muy generosamente también, cuando nosotros empezamos a trabajar con este concepto en América Latina, no podíamos ignorar todo el trabajo anterior que hubo en América Latina en materia de acumulación y de crecimiento, particularmente, yo diría, liderado por Previs en las épocas antiguas y después abundado por muchísimos investigadores en la región, que fundamentalmente lo veían más como un fenómeno estructural y que en el fondo apuntaron a que lo que había en la región era un excedente de mano de obra, que había una insuficiente creación de empleo debido a que había una escasa capacidad de acumulación y un crecimiento bajo. Y por eso es que el concepto de sector informal fue trasladado paulatinamente también a entender que el fenómeno de la informalidad era un reflejo de lo que estaba pasando en la estructura productiva y en la capacidad de acumulación y de ahorro de la región. Eso también tiene que ver, por cierto, con todas las discusiones y todos los trabajos de Previs, de Arthur Lewis previamente, de las migraciones rural-urbanas, porque vivíamos todavía una época de migraciones aceleradas. Segunda definición, dicho sea de paso, antes de entrar en el segundo concepto, que se va a repetir ahora, no es cierto que la OIT tenía solo esta definición. O sea, la OIT trabajó dentro del programa de investigación con esta definición y este fue un aporte muy sustancial, pero al mismo tiempo se desarrollaba en la OIT un número bastante abundante de investigaciones que estaban buscando fundamentalmente en función de la capacidad de acumulación y la explotación de los trabajadores que estaban en este tipo de actividades. Por eso cuando se dice, no, porque fueron, descubrieron las microempresas, no es cierto. O sea, un grupo de la OIT bastante distinguido tomó este enfoque, pero simultáneamente, de hecho, anticipó una segunda definición que también es usualmente usada, que tiene que ver con la informalidad como resultado de los cambios que ha habido a raíz de la globalización y de la necesidad de descentralización tanto de la estructura productiva como del proceso de trabajo, ambos. El énfasis en esto, por cierto, y ayer se mencionaron algunos autores que de hecho estuvieron mucho más activos a partir de los años 80, fundamentalmente Alejandro Portes, Manuel Castel, pero también hubo trabajos por parte de la OIT que apuntaban en esa dirección. Y fundamentalmente el argumento es que había que descentralizar para recomponer los márgenes de ganancia y para poder competir internacionalmente de manera creciente, y en alguna parte de la estructura productiva tenía que abaratarse el costo. Esto llevó a que en esa propuesta lo que se considera fundamentalmente a los informales son asalariados, básicamente asalariados que son en alguna medida, para usar el lenguaje que ya desapareció, explotados de alguna manera, que no se le cumplen con las obligaciones
laborales, que tienen bajas remuneraciones y que al mismo tiempo no solo sirven para abaratar el costo, sino también para romper la capacidad de los trabajadores de formar sindicatos para reivindicarse, porque obviamente al distribuir el proceso de trabajo se quita fuerza a un núcleo importante. Tercera definición, también de los 80, es lo que se mencionó ayer también en varias oportunidades, que en el fondo la informalidad surge de un gobierno que interviene mal, no interviene de manera adecuada, y que esto consiste fundamentalmente que tiene un marco inadecuado de regulación, que está diseñado para empresas grandes, con lo cual las pequeñas actividades productivas no se pueden normar adecuadamente, y que al mismo tiempo el gobierno tiene un conjunto de intervenciones exageradas. Hay un mal gobierno que lleva a lo que llamaba de Soto los muros de papel y el tiempo que lleva el procesamiento de los trámites, que también fue mencionado en las intervenciones de ayer. Yo creo que esa es fundamentalmente una de las definiciones que todavía también se mantiene con mucha vigencia en la discusión que hemos tenido en estos días. Como 30 años después del lanzamiento de la primera definición por parte de la OIT, se introduce por la misma OIT una nueva contribución que trata de conciliar el tema de explotación de los trabajadores en el proceso de descentralización con el tema del sector informal. En realidad la OIT nos sustituye, genera esto que lo llama la economía informal, pero no para sustituir el sector informal, sino para agregarle un componente que son todos aquellos asalariados a los cuales no se le cumplen las obligaciones laborales, independientemente de donde estén. Y con esto es donde introducimos de nuevo un componente adicional que hace mucho más comprensivo el concepto, por cierto más confuso, pero que se refiere a que no solo son actividades por cuenta propia, no solo son microestablecimientos, son también cualquier trabajador, esté donde esté, a los que no se les cumplen las obligaciones laborales, con lo cual, en este sentido, la definición, como se dijo ayer también correctamente, pasa en alguna medida de ser solo la unidad productiva, la unidad de análisis, a ser la categoría de la ocupación. No voy a abundar en esto porque si no nos vamos a avanzar más. Y termino con la quinta definición, que es una mezcla de distintas concepciones, que fundamentalmente se inscribe dentro de la vertiente de la tercera definición, que es la intervención inadecuada del gobierno, que tiene por un lado una línea muy importante desarrollada por el Banco Mundial, que es hacer negocios, doing business, donde se examina periódicamente a los países para ver cuán importantes son las trabas a desarrollar negocios y que hay que simplificarlos. Toma también en alguna medida lo de Soto, en el sentido de la informalidad en cierta medida en los países en desarrollo se debe a un mal gobierno y a una falta de un instrumental adecuado para promover la actividad productiva, incluso o principalmente de los pequeños productores. Y por último, hay una nueva vertiente que es mucho más reciente, el cual Bill Maloney es uno de los expositores, no lo voy a criticar porque no está, pero en el fondo a lo que lleva eso es a tratar de definir si los trabajadores por cuenta propia son excluidos del proceso o escapan de un proceso en el cual no pueden operar. Y en ese sentido, la decisión de cuenta propia, que pasa a ser informal, es una decisión voluntaria. Con esto, como ven ustedes, pueden elegir del menú la que quieran y pueden desarrollar muchas de las actividades. Yo creo que va a haber poca pelea entre ustedes si no nos ponemos de acuerdo cuál es la definición que queremos adoptar. No creo que sea necesario tener una definición única, porque, por cierto, hay muchas de estas cosas que se repiten, hay muchos elementos que se repiten en las distintas definiciones. Segundo
comentario. Voy a tratar de darle algunas cifras muy resumidas. Y voy a hablar de una cosa que no existe, que se llama América Latina. Porque acá, como ocurre siempre, tenemos los dos extremos. O hablamos de América Latina o traemos el país en que se da algún fenómeno que queremos demostrar que se da. Y siempre se encuentra, porque hay muchos países en América Latina. Y yo prefiero agregar y ver qué es lo que nos dice este conjunto heterogéneo de países que se llama América Latina, en el cual se dan algunas de estas cosas, en algunos más, en otros menos, pero que nos ayuda a entender un poco la región en su conjunto. Primero, el tamaño. El tamaño en promedio es un tamaño que absorbe una proporción significativa de la fuerza de trabajo y es creciente. Y segundo, que el componente principal sigue siendo el sector informal, lo que llamábamos en la primera definición el que se basa en actividades productivas, pero que el que está creciendo muy rápido es también el trabajador precario en empresas formales. Dos gráficos. Primero, ahí tienen ustedes la economía informal, que es la barra, y el primer año es el 90, el segundo el 2008, que es el último dato donde hay para casi todos los países. 64% de la fuerza de trabajo no agrícola, que esa es otra aclaración que quería hacer. También puede ser informalidad agrícola, pero en este caso me refiero solo a lo no agrícola. Y tenemos que ha aumentado de 58-59% a 64%. No está el año 2005, por ejemplo, donde era más alto todavía, y en esos dos últimos años, hasta el 2008, ha habido una disminución. Son crecientes los trabajadores precarios, que pasan de 11 a 15%, son el 24% de la economía informal en la actualidad, pero todavía los trabajadores en lo que llamábamos el sector informal son 2/3 de la informalidad, de la economía informal. El segundo dato, que no debe asombrar a nadie, es que América Latina es una ficción que usamos comúnmente para poner junto a montones de países que tienen diferencias enormes, en todas las cosas, pero particularmente también en la estructura de trabajo. Y ahí lo que tenemos es, si ustedes ven, esto tiene esta cosa. América Latina 64% promedio. En el 2008, que era el otro gráfico, de los cuales 48.5 es la informalidad de sector y el resto son trabajadores precarios. Y tenemos fundamentalmente, y se dan muchos de los indicadores, como 3 grupos de países. Ahí arriba, en la parte superior, ustedes van a ver que arriba del promedio, llegando hasta 80-81%, están fundamentalmente los países pequeños de Centroamérica y los países andinos, incluyendo también, curiosamente, al Paraguay, que no es andino, pero que también en este momento está encabezando el ranking, pero hasta ahora venía bastante más abajo, y fundamentalmente es por una expansión del trabajo precario. No es por el sector informal, donde también alcanza una cifra importante. Si vamos a la parte inferior, aparecen los países chicos más desarrollados, que son 2 de Centroamérica, Panamá y Costa Rica, y Uruguay y Chile. Y ahí los porcentajes de informalidad, como ustedes ven, son menores al 50%, en Chile llega como el 43%, y lo que tienen como diferencia es que tienen no solo un sector informal bajo, sino que tienen una menor precariedad. El caso de Uruguay, en el caso de precariedad, es el más remarcable, porque en el fondo el 13%, solo el 13% de la economía informal se explica por el trabajo precario, lo que quiere decir que no solo tiene una buena legislación, sino también tienen un buen gobierno que inspecciona y controla los problemas que se generan con el no cumplimiento de la legislación laboral. El otro caso que sigue, por cierto,
es Chile, que también está con un sector informal muy bajo y también con un trabajo precario que existe, obviamente como en todas partes, pero también bastante controlado. Segundo número es la estructura ocupacional. Y lo que vemos acá, también se ha hablado en estos días del mismo tema, lo que vemos fundamentalmente es que si uno suma los trabajadores por cuenta propia más los microempleadores, lo que tenemos más o menos un poco más de la mitad del empleo en la economía informal. La otra mitad obviamente son los asalariados, pero que también quiere decir que sumamos el trabajo doméstico con los trabajadores en empresas pequeñas, o sea, en el sector informal, y los trabajadores en empresas formales que no se le cumplen las obligaciones. Al desagregar, porque obviamente no es lo mismo ser un microempleador que ser un trabajador por cuenta propia, porque eso implica tener una organización en la producción diferente. Básicamente el dato que nos interesa es el 42%, y también en los asalariados no es lo mismo incluir empleados domésticos con trabajadores que están en una función diferente, y ahí fundamentalmente los números muestran que hay más o menos la misma proporción de trabajadores por cuenta propia que de asalariados propiamente tal, y que los asalariados a su vez mitad y mitad están en establecimientos pequeños o en establecimientos formales que no se le cumplen las obligaciones. O sea que tenemos bastante dispersión y al mismo tiempo concentración por ocupaciones. Otro dato que se dio ayer de distinta manera, que fue la presentación de Malone, mucho más detallada y más académica. Acá solo quería darle un dato. Obviamente es un trabajo mucho más serio porque toma la movilidad de los trabajadores en el ciclo, repito, tomado para algunos países específicos, en circunstancias específicas. Pero lo que tratamos de hacer es ver cuál es el resultado de estos movimientos. Y entonces lo que tenemos, si tomamos los promedios, queremos ver cuáles son las diferencias de ingresos que hay entre estar trabajando por cuenta propia o pasar a estas otras ocupaciones que nos da mayor rentabilidad. Y el resultado que encontramos es esto. En realidad, el único paso que uno encuentra racional e inmediato es el trabajador, no puede irse el trabajador por cuenta propia a trabajar de asalariado de una empresa de menos de 5 porque va a ganar menos. O sea, gana 20% más, y quiere decir ahí que en el fondo no es asalariado porque no le conviene. O sea, no es que sea voluntario, es además porque esa ocupación está dando una rentabilidad extremadamente baja. No es el caso, en términos agregados de nuevo, y con ninguna de las otras ocupaciones que presento ahí. El primero es, si pasa a ser un trabajador asalariado de mayor de 5, que es el promedio de empresas mayores, lo que vemos acá es que no vaya ahí. Yo creo que lo que indica esto es que no consigue ir a ser asalariado porque ahí ganaría 40%. Ni hablar de que si fuera microempresario triplicaría el ingreso, y si fuera en promedio un empresario de empresas de mayor tamaño llegaría a quintuplicar el ingreso. Es más, el Banco Mundial también ha hecho un estudio reciente aplicado a Sri Lanka, estudiando justamente el comportamiento de los trabajadores por cuenta propia, y muestra que el 80% de los trabajadores por cuenta propia no se convierten en empresarios porque no tienen las condiciones básicas para ser empresarios, que es niveles de educación más altos, que es una actitud y una capacidad para entrar en los mercados de capitales para poder financiar la expansión de las actividades. Y por lo tanto, en términos de motivaciones, que es el único estudio que yo he podido ver, tampoco parece claro de que lo que tengamos es que en el fondo los cuenta propia optan por salirse del esquema, sino que hay restricciones para el acceso muy marcadas, tanto en el mercado de trabajo como en la actividad productiva. Termino esta parte con
muy brevemente con otro dato que tiene que ver con la informalidad y los contratos de trabajo, que uno de los elementos que hemos visto en la conversación es que hay diferencias muy importantes de acceso a la protección social. Y efectivamente, este es un gráfico complejo que no lo voy a explicar, pero lo que indica es informal, los que trabajan en el sector informal y los que trabajan en el formal, y acá significa si tiene contrato o no tiene contrato y qué tipo de contrato de trabajo tiene. Bueno, y estas cosas tienen mucho que ver porque determinan los resultados. Trabajadores que tiene contrato asalariado casi duplica el acceso a la protección social, y en el caso de cada sector por separado, sean empresas chicas o en empresas grandes, las diferencias incluso son mayores. El tipo de contrato tiene que ver, como ven ahí, es distinto tener un contrato permanente que tener un contrato asalariado, atípico, de lo que se llama atípico en las reformas laborales, y eso se da también tanto en la informalidad definida como sector como en la economía en general. Y por último, lo que es interesante de ver también es que aún en la informalidad, es decir, en las empresas muy pequeñas, donde se da este fenómeno curioso de que hay un porcentaje muy alto que tiene contrato permanente, más que contrato atípico, mientras que en las empresas más grandes se da la relación inversa. Lo que se está viendo es que en el fondo no es que tengan la preferencia, porque eso en la empresa pequeña también le pueden dar permanente, porque igual saben que en cualquier momento lo echan o no le cumplen con las obligaciones, pero el grado de protección social que tienen en la empresa pequeña alcanza al 63% de los trabajadores, que es más o menos lo mismo en promedio de lo que son el porcentaje de protección de los trabajadores en empresas mayores. Es decir, es indiferente para un trabajador que está en el sector informal tener contrato permanente o atípico, mientras que para un trabajador en empresa más grande no le resulta indiferente, pero por cierto a la empresa le da más flexibilidad darle un contrato por tiempo determinado o con ciertas características, pero que en definitiva tampoco significa mucho mayor diferencia en términos de protección, si se cumple con las obligaciones que establece la ley. Termino con mi tercer punto, y que no voy a dar ninguna estrategia detallada. Lo que voy a hacer es fundamentalmente tratar de conversar un poco sobre qué es lo que se está haciendo y por dónde se está enfrentando de una manera, yo diría, multifacética. O sea, en el sentido de que cada uno elige su definición, cada uno pone el énfasis en los distintos temas. Tengo 5 minutos, o sea que va a ser de abuelo de jet. Primer pilar, son 5 pilares. Primero, la regulación de las actividades informales, que tiene que ver con la regulación para el desarrollo de las microempresas, que se ha hablado mucho en el día de ayer, y que en el fondo es básicamente lo que se está tratando de hacer tanto a nivel internacional como nacional. O sea, de eliminar las restricciones, quiere decir la reducción de los costos de entrada, esto es eliminar las barreras. Hay muchas leyes de fomento de microempresas en América Latina, y mi único comentario acá es que mi preferencia personal es que no haya leyes duales, porque muchas de las leyes de fomento que se concentran en microempresas son propensas a crear después sistemas duales que perduran. Ayer en algunas de las intervenciones en la tarde alguien también señaló el caso, se introduce la excepción, entonces se establece una discontinuidad en el proceso, y yo creo que eso no es bueno. Si se van a hacer leyes de fomento, que sean para todos. El otro tema es simplificación
reglas y procedimientos, que como ustedes saben son fundamentalmente registro único, gobierno electrónico, silencio administrativo, todas cosas que parecen muy fáciles, o sea, son todas cosas que son obvias, pero que yo sepa, y por haberlas seguido en la aplicación, cada una de ellas es un problema implementarla. No es difícil introducir la ley o la transformación, el problema es que funcione. El más fácil es el registro único. ¿Qué quiere decir registro único? Que el empresario, el microempresario, va y hace todos los trámites en una ventanilla, con lo cual se salva de toda la diversidad de oficinas, de ministerios y de distintos criterios que se aplican según la responsabilidad de los ministerios. Y en la práctica es muy fácil tener una ventanilla única y tener todo junto, pero en la realidad ninguna de las parcelas quiere ceder los poderes y los instrumentos que maneja y por lo tanto son de aplicación bastante restringida. El último tema es el rediseño de mecanismos de acceso a la formalidad y ahí yo diría está lo de Soto del reconocimiento de la propiedad por métodos simplificados, está la constitución de sociedades que sean adecuadas a los pequeños establecimientos que no tienen los requisitos de los grandes. Segundo tema que son propiamente del sector informal, como ven ustedes, regulaciones laborales en empresas informales, y ahí el tema principal de fondo es que hay una insuficiente capacidad de absorber los costos laborales. O sea, no es que los microempresarios no le paguen, no cubran a los trabajadores, sino que si lo hacen, quiebran. Y hemos hecho estudios que muestran claramente de que lo que hay ahí es una restricción en la capacidad de absorción de costos. ¿Cómo se avanza en esto? Primero hay un tema que es el reconocimiento de relación laboral. Y no necesariamente tiene que ser por contrato escrito. O sea, en algunos países se exige el contrato escrito, la mayoría, pero en otros es fácil reconocer cuando un trabajador está asistiendo con un horario determinado, recibe pagos frecuentes. O sea, de hecho, hay una situación de hecho que se puede convertir en una situación de derecho por el reconocimiento de esta relación. Se ha avanzado, creo yo, en tratar de introducir un mínimo progresivo de derechos laborales para todos, porque tienen que ver con derechos humanos en el campo laboral. Y estos se emanan en una parte de lo que se está manejando en los diversos países, de la declaración de OIT del 98 o 97, que incluye libertad sindical, libertad de negociación colectiva, abolición del trabajo infantil, no discriminación y trabajo forzoso. Trabajo forzoso es la única que está incluida en el acuerdo del GATT, en el sentido de que no se puede violar y es sujeto de sanción comercial, pero este piso, sumado a horas de trabajo, a salario mínimo y a que tengo que ver. Hay tres horas de trabajo, salario mínimo y accidentes de trabajo, que son como tres condiciones tan elementales que uno dice son igual y equivalentes a los derechos fundamentales. Es más, en todas las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, después de México, después de la negociación de México con Estados Unidos, se han incluido como cláusulas obligatorias y no como memorando paralelo, sino incluidos dentro del cuerpo del tratado y por lo tanto son objetos de sanciones comerciales. Termino, Pilar 2, no se ponga contenta la moderadora. Inspección laboral redefinida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es no se puede aplicar un mismo criterio de inspección a una empresa grande que a una microempresa. Porque en la microempresa se da la coincidencia, para empezar, el microempresario no tiene la más remota idea de lo que dice la legislación, no puede pagar una asesoría jurídica, y por lo tanto se ha comenzado a hacer, un caso ha sido el de Chile, de redefinir que se cambia la sanción que establece la ley por un proceso de capacitación. Se dedica ese recurso
a tener una capacitación para que el microempresario entienda de qué se trata la ley, entienda de que si la próxima vez no cumple, se sanciona, pero no va en una primera instancia a sancionar y a cerrar el negocio. Cosa que, por cierto, cuando uno ve lo que ocurre en los países, es muy fácil sancionar a los informales. O sea, cuando se pone la ley y se quiere sacar a la gente de la calle, con decisión política, por cierto, se lo saca y no hay tutío. Ahora, cerrar una empresa grande es mucho más complejo y por lo tanto entra en un proceso bastante largo de reacomodo. Hay un tercer pilar que tiene que ver mucho con este agregado de trabajador precario, que tiene que ver con las reformas laborales. Y en el fondo muchas de ellas se han asociado con la búsqueda de flexibilidad laboral. O sea, siempre ha habido distintos tipos de contratos porque son necesarios, pero han aumentado con la reforma, yo diría, en España en los años 80, pero en América Latina en muy pocos países en los 80, casi todos en los 90, con algunas excepciones como México probablemente. En el sentido de que lo que se busca, ayer se habló mucho en el panel de la tarde también sobre la reforma laboral que están estudiando, que yo no conozco, pero que en el fondo estuvo mal orientada, en el sentido que se buscó la flexibilización del mercado de trabajo en base a la introducción de contratos atípicos. Entonces se reformaron la legislación y se introdujeron una serie de contratos para jóvenes, para mujeres, como mecanismo para reducir el costo de despido y para facilitar también la reestructuración de la fuerza de trabajo. España en 81 hizo eso, Argentina en 91 y 95, Perú en 95, y van a encontrar muchos ejemplos en América Latina de esta situación. ¿Qué pasó después? Una vez que empezó a aumentar de esta manera rápida la precarización de los trabajadores asalariados en empresas grandes, los países empezaron a revisar qué es lo que estaban haciendo. Y si ustedes siguen la discusión, el primero en hacerlo fue España, que había empezado en 81 con la introducción de contratos atípicos en la época de Felipe González. 97 y 2006 cambia la legislación para volver un poco moderar la posibilidad, digamos, sigamos flexibles, pero no tanto. Lo mismo pasa en Argentina, 81, 85, 98, 2000. Lo mismo pasa en Brasil, en España y Argentina, donde se hace por flexibilización negociada. El 4 de Relaciones Laborales Difusas es un tema que yo siento que estuvo ausente en la discusión de ayer y que creo que es muy importante, que es esta relación entre empresas, donde entra la subcontratación, donde entra la vieja descentralización del trabajo a domicilio, que son los sectores donde tenemos insuficiencias marcadas en la legislación y en la regulación. Por eso es que hay un interés creciente de tratar de innovar en la regulación. Por ejemplo, las empresas grandes, en la manera que producen en la actualidad, tienen una serie de subcontratistas en todo el espectro, porque es la manera de producir, es la manera de ir a abaratar costos, y es la manera de que la empresa principal se deshace de las obligaciones si no está bien normada. Y entonces, en el fondo, pasa a depender el trabajador del cumplimiento de la relación laboral, de la legislación laboral, de la decisión de una empresa que no tiene condiciones tampoco para satisfacerlas plenamente. Entonces lo que se está buscando son mecanismos, se han introducido leyes, que no tengo el tiempo de indicarlas, se han introducido leyes para que también la empresa principal se haga responsable de las obligaciones de las empresas pequeñas, o por lo menos tener una responsabilidad subsidiaria, que es una capacidad de control de que su subcontratado está cumpliendo con las obligaciones laborales. Y hay también, obviamente, el tema de trabajo doméstico.
No me queda tiempo, pero lo único que quería mencionar, nomás para dejarlo planteado, es el tema de protección social para trabajadores informales, donde también hay una gama muy grande de mecanismos que se están introduciendo, y particularmente la discusión de cómo proteger al trabajador por cuenta propia, donde hay también otro conjunto de... Yo solo termino reiterando de que este es un concepto que ha evolucionado, que se ha mantenido mucho tiempo, cosa que ya dije, que por lo tanto ustedes encuentren el nicho que más los satisface o el que creen que está más cercano a las necesidades que sienten que hay en cada país. Y yo sí creo que este no es un tema donde hay una solución mágica, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido en estas 4 décadas. Siempre surge alguien o algunas instituciones que creen que por tomar una medida resuelven el problema de la informalidad. Yo creo que esta de la solución pequeña, que automática, que nos resuelve, es el sueño de todos. Ahora, en la práctica, lo que estamos viendo es que hay que tener un conjunto de instrumentos que van a ir operando dependiendo de los énfasis de cada país, a qué sector y de qué manera se desembarcan. Gracias. Muchas gracias, doctor Tocman, por este balance y por las interesantes perspectivas. Ya se dieron cuenta que oyéndolo no pude resistir la tentación de hacer minutos de 120 segundos, pero es muy importante pues tratar de tener todo el esquema completo. Vamos a tomar 5 preguntas para que ustedes puedan platicar un poquito con el doctor Tocman. Empezamos por aquí con el doctor Leiva. ¿Alguien más? Gracias, doctor Tocman, por su excelente presentación. Sí. Un par de preguntas. En una de sus láminas presenta que la incidencia de la informalidad y de los empleos precarios al interior de la informalidad es muy distinta entre los países de América Latina. Por ejemplo, Chile tiene tal vez una de las, creo que es el que estaba en mejor posición de todos, si mal no recuerdo. Esta situación, que es una fotografía de cómo estamos en el presente, es resultado de una cuestión dinámica, y mi pregunta es, ¿cómo visualiza usted que va a evolucionar en el futuro, en los años, tal vez 10, 15 años, en los próximos 10, 15 años? ¿Cómo visualiza que puede evolucionar esta situación relativa de la presencia de la informalidad en los países de América Latina? Considerando que también en su exposición nos muestra que hay una participación creciente de informalidad al interior de los sectores formales de la economía. Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte también, digamos que está en el aire el tema de si apoyar a las empresas según características de tamaño pudiera ser un incentivo perverso que termina favoreciendo la informalidad. Quisiera ver cuál es su reacción respecto de esta posición. Gracias. Por favor, allá atrás. Sí, Jorge Mendoza, del Tecnológico de Monterrey. Yo básicamente quiero preguntarle su perspectiva, pedirle que abunde un poco más sobre el tema de la política fiscal, tanto por el lado de la parte impositiva, digamos, como la parte del gasto público. Particularmente el sector público en México ha expresado, y elementos de la sociedad, particularmente del sector privado, han expresado la necesidad de incluir algunos sectores algunos sectores informales dentro de la formalidad, justamente con propósitos recaudatorios. Pero por otro lado se ve la necesidad de generar una política que implica gasto público o subsidios también, dentro de algunas de las medidas que usted mencionaba. Los costos de formalizar son también muy elevados,
y fiscalmente es muy probable que el saldo neto sea cercano a cero en términos de captación neta. Sin embargo, también hay un tema de equidad que está en el discurso que, por un lado, se maneja también en este caso. Entonces, el tema de la cuestión fiscal, me gustaría pedirle su opinión al respecto. Acá, por favor, si le pasan el micrófono. Manuel Mestre, Cámara de Consultores. En el punto 3, trabajadores informales en empresas formales. En los datos que usted dio, estadísticas, etcétera, habla del país España, Argentina, otros. Yo quisiera saber algo sobre México. ¿Qué podría decir? La doctora Brígida García por aquí. Acá. Yo soy Brígida García, de aquí del Colegio de México. Quería felicitarlo por la flexibilidad que usted mostró en el uso del término y la evolución, ¿no? Dado todo lo que usted ha escrito sobre las diferentes etapas de esa evolución. Lo que a mí me preocupa y quisiera oír su opinión es que, a pesar de que hay esas diferentes posturas, se resumen todas en la palabra informal. Entonces, para fines de producción de estadística, porque aquí estamos, podríamos ir a otras discusiones conceptuales en otro foro, pero yo creo que aquí nos preocupa mucho la cuestión al INEGI, ¿no?, de la producción de estadística. Como usted sabe, hay peleas eternas en la prensa, televisión, etcétera, sobre el tamaño del sector informal. Entonces, se repiten ad nauseam esta cuestión de que el INEGI dice que es tanto, fulanito dice que es tanto, etcétera. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre cómo poder avanzar, más allá de decir, por ejemplo, vamos a tomar esta cuestión de trabajadores informales en empresas formales. Nosotros aquí puede que eso quede claro para algunos, pero para la gran mayoría de la población eso va a causar y está causando, desde que la OIT cambió de sector a economía, eso es una cuestión muy confusa. Aún para nuestros estudiantes de maestría y doctorado eso está confuso. Entonces, yo me pregunto si no podríamos decir, en vez de trabajadores informales en empresas formales, es trabajadores sin prestaciones sociales en las empresas, es decir, irnos a cuestiones concretas cuando se hable de eso. Digo, lanzo esa idea para fines de la producción de información y cómo el INEGI va a etiquetar su producción de datos en esta dirección. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta. Bueno, doctor Tuckman, por favor. Acá. Con esta cerramos y le damos la palabra al doctor. Sí, muchas gracias. Luis Vargas, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle si nos podría decir algo sobre los factores, digamos, subjetivos que tienen que ver con la cultura, la ideología, etcétera, de los trabajadores informales en todo este fenómeno tan complejo que es la informalidad. ¿Cuáles serían esos elementos que inciden en la, por decirlo de alguna manera, reproducción de este sector? Gracias, muchas gracias. Doctor Tuckman, por favor. El doctor Leiva, las dos preguntas empezando al revés, sobre el apoyo a los micro, que es perverso, incentivo perverso. Yo creo que no todos, por cierto. O sea, yo creo que hay incentivos, o sea, me imagino que eso se originó en alguna medida cuando yo mencioné que hay leyes de fomento y hay una superabundancia de esas.
Lo que pasa es que las leyes de fomento pueden ser de muy distinto índole, y el peligro que tenemos es que, como se mencionó ayer, el REPECO, o no recuerdo si ese era el nombre o la sigla, cuando se entra en un régimen de exenciones, hay una tentación muy grande de quedarse dentro de las condiciones que exige la ley para que le den la exención. Y no crece, y cuando se decide crecer, lo que hace, como también se dijo ayer, es un fenómeno que se da en muchos países, es tomar distintas entidades jurídicas para la misma empresa, que es otro fenómeno que estamos viviendo crecientemente, que es, en términos tributarios, la multiplicación de RUTs. O sea, hasta el supermercado común y corriente tiene, o la gran tienda, tiene, ¿no es cierto?, no una estructura de asalariados homogéneos que tienen las mismas reglas del juego, sino pertenecen a distintas entidades, empresas, o incluso empresas fuera de la... Por eso es que yo creo que ahí hay un tema, no para eliminar las leyes de promoción, sino para tener mucho cuidado hacia cómo se diseña. ¿Cómo va a culminar la diferenciación de la informalidad? Yo creo que las diferenciaciones es muy difícil que terminen. Lo que sí vemos, países que han avanzado, o sea, países que han logrado establecer un sistema de regulaciones más saludable, más, yo diría, más amigable con respecto a lo que es sector informal. Es más complejo el tema de los trabajadores precarios, que es la nueva cosa que se ha introducido, excepto que también se puede diferenciar, porque en términos regulatorios, como decía antes, sobre responsabilidades, cuando hay estas interrelaciones entre empresas se puede avanzar mucho, porque estamos hablando con empresas que tienen capacidad para responder, no en todo. Creo que en el tema que también se preguntó en la siguiente pregunta sobre prestaciones sociales, también los países no tienen un solo sistema de prestaciones sociales, tienen una mezcla de términos de protección y también tienen regulación de manera tal de darle acceso diferenciado según las necesidades de la gente que lo va a recibir. El segundo comentario o pregunta sobre los temas de impuestos, gastos y costos de formalización. Yo creo que el más fácil de responder es el costo de formalización, porque en eso se está trabajando más, que fundamentalmente es eliminar algunos procedimientos burocráticos que generan costos, hacerlos más sencillos, hacerlos más rápidos. Esto del gobierno electrónico, que de nuevo, igual que la ventanilla única, parece más fácil, yo creo que el gobierno electrónico es más fácil que la ventanilla, porque hace que las distintas reparticiones que intervienen en el proceso usen más el computador y manden la información más neutro. Y tanto para el que va a hacer el trámite como para los demás, ahí puede haber una rebaja importante, hay que eliminar pasos, hay bastante experiencia también en algunos países, creo que en México también, para autorización de funcionamiento, que se le da el permiso provisorio y después al año es cuando recién formaliza, o sea, hay avance. Y creo que es un campo en que es más neutro, no hay tanto conflicto. El gasto público lo voy a contestar más en tema de salud y protección social, porque en el fondo eso es lo que el gobierno puede dedicar de los recursos públicos a apoyar los trabajadores, sean informales o cualquier otro. Es una política más de apoyo de gasto, a pesar que obviamente hay también experiencia de gasto público para tratar de mejorar condiciones en trabajo. Caso típico, cuando en varios países se decidió desplazar los ambulantes que copan los centros de la ciudad histórica. Acá en México es un caso, pero Lima es otro. Hay plata fiscal,
O sea, hay gasto público para facilitar los lugares, para generar condiciones que sean atractivos. Los impuestos es un tema también bastante complejo, porque depende de qué impuesto estamos hablando. O sea, hay una estructura de impuestos que uno diría, por ejemplo, el IVA, o sea, el impuesto a las ventas, es un impuesto que es más fácil no es más fácil de introducir, pero es más fácil de controlar. Yo sé que es regresivo en términos globales, pero es una buena experiencia para introducir en sectores que además es una manera de obligar también a mejorar las prácticas de negocios, porque eso implica que tiene que tener una factura, que tiene que hacer una rendición. Ahora, si le vamos a aplicar los mismos procedimientos que le aplican a una empresa grande, obviamente nadie puede cumplir con eso, y por eso también hay experiencia en establecer para los pequeños microempresarios declaraciones simplificadas en Internet, e incluso contabilidad que va provista en el mismo paquete que se le está suministrando a estos negocios. Tenía una pregunta sobre México, que puse México, pero no sé, no recuerdo cuál era su pregunta específica. ¿Le podría decir algo sobre México y cómo ve nuestra evolución de la... Era cómo veo México en estos temas. Bueno, yo no lo veo, o sea, la verdad, porque no tengo el conocimiento para verlo. Ustedes lo ven mejor que yo, con mayor conocimiento. Yo creo que México está en esa diversidad de países en cuanto a tamaño y a características, se asemeja, yo diría, un poco a Brasil y un poco menos a Argentina. Pero yo lo ubicaría más en ese tipo de países que además tienen la característica que tienen una organización administrativa y política bastante parecida, una descentralización y autonomía de regiones, pero lo que sí uno observa en México, y esto lo digo de nuevo con absoluta ignorancia, que las discusiones, por ejemplo, los temas laborales, siempre han sido un tema que yo no he visto discutir. O sea, no es que no se haya discutido en el país, que yo lo ignoro. Por ejemplo, ayer se mencionó varias veces con dos posiciones muy antagónicas, sobre el tema de flexibilización laboral, sobre el tema de discusión si hay que reformar la legislación laboral o no, y estos temas de informalidad tienen mucho que ver también con esos temas. Entonces yo no le podría dar una respuesta porque no me atrevo a hacerla y además porque no la tengo. La pregunta sobre estadísticas, sí, o sea, yo creo que habría que buscar alguna forma de facilitar a la gente que entienda el idioma que los que nos dedicamos a estas cosas usamos, que es ininteligible. No nos entendemos entre nosotros, menos puede entenderlo el resto. Yo creo que, y no quiero meterme en la discusión estadística porque yo no vengo de ahí, vengo del otro lado, no me estoy escapando, me escapé de México, me voy a escapar ahora del INEGI, pero y ahí están los profesores que saben más que yo de esto. Yo como usuario, lo que sí le puedo decir es que es importante la terminología, o sea, de que cuando hablamos de algo se entienda, y por eso me parece muy acertada el decir que es el trabajador sin protección social, que de hecho es la forma que estamos midiendo eso. O sea, cuando yo hago esos cuadros, no estoy buscando demasiado fino en la estadística y por lo tanto es una cosa horrible lo que hago desde el punto de vista técnico, pero es un indicador muy útil, el de si tienen aportes o no a la seguridad social, incluyendo pensiones y salud. Que me parece a mí que esa es una estadística más fácil de conseguir, sobre todo porque hay registros, más ordenada y más simple para entender para la gente. Porque eso quiere decir no solo que tiene protección o no, sino que tiene ya un grado de formalización
es bastante importante. Me preguntaron sobre Chile, parece. La última pregunta, no entendí muy específico, sobre Chile podría hablar un poco más largo, porque algo más que sobre México sé. Se han hecho mucho avance en, creo yo, en racionalización del aparato burocrático del Estado. Y hay bastante innovación en simplificar los métodos. Hay un gran esfuerzo de informatización, que yo creo que es una necesidad en la época actual. Tradicionalmente Chile ha tenido también un muy buen servicio de inspección del trabajo, con lo cual, y hay una cultura aceptada de que las empresas tienen que cumplir.